Ana. Sí, tenemos en línea al profesor Pedro Abreu. Como le estaba explicando, en Hostos se celebró el coloquio sobre Eugenio María de Hostos y invitamos a intelectuales de diferentes partes del país y de la República Dominicana y algunas intelectuales de Chile. Todos hablaron diferentes temáticas sobre Eugenio María de Hostos. En particular, quiero hablar un poquito de quién es el profesor Pedro Abreu. Él tiene 3 licenciaturas en Filosofía, en Letras, en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Ha sido docente y profesor adjunto en la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y coordinador para la extracurricular Pedro Enrique Ureña. Es miembro de la Liga Hostosiana y maestrante en metodología en la investigación científica. En el coloquio de Hostos presentó su ponencia titulada Hostos, padre de la independencia educativa dominicana. Bienvenido, profesor Abreu, a Información al Desnudo en el 89.3 del Bronx de Nueva York. Bienvenido a nuestro programa y queremos que nos dé un poquito de un sinopsis de lo que presentó en Hostos y cómo aquí la comunidad latinoamericana y dominicana del Bronx puede aprender mucho más de la labor de Hostos en la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, para nosotros es una gran oportunidad y una satisfacción inmensa la que se nos brinda de dirigirnos a este público hispano en los Estados Unidos, al tiempo que hablar de Eugenio María de Hostos es hablar de una persona cuyo pensamiento es luz para muchos pueblos de América. En la conferencia que nos tocó disertar ayer en la Universidad Hostos Community College, nosotros planteábamos la tesis de que Hostos es el padre de la educación educativa dominicana, padre de la independencia educativa. Todo ello porque es Hostos quien produce en la República Dominicana ese despertar de la educación. Es el que plantea por primera vez el que la educación debe ser pública, debe ser gratuita, debe ser para todo el mundo. Y en esto quiero detenerme un poquitito. Cuando Hostos llega a Santo Domingo, el sistema educativo dominicano era un sistema muy excluyente y estaba orientado hacia unas 2 o 3 familias que constituían la esencia de la oligarquía dominicana en aquel momento. Entonces, no solamente era esa oligarquía, no solo estaba dirigida hacia los varones, sino que al mismo tiempo excluía a gran parte de la comunidad dominicana. Hostos, al observar la situación, plantea que hay la ruptura de ese modelo, plantea la necesidad de producir una metamorfosis de ese sistema educativo excluyente, y entonces hay que educar al pueblo en general, pero no a 2 o 3 familias, no solamente a los varones, sino también a la mujer. En cuanto a la educación de la mujer, Hostos plantea que una mujer educada, una mujer cultivada académica e intelectualmente puede ser más útil, puede ser más abierta, puede ser más colaboradora, puede ser más profesional, puede ser más independiente y al mismo tiempo puede desarrollar su propia identidad. Y como madre puede transformar, puede traducir los valores en los cuales ha sido criada a sus hijos con una mayor eficiencia. Por consiguiente, en este sentido, Hostos se convierte en el precursor de la equidad de género en la República Dominicana.
En esa equidad de género, cuando a Hostos se le cuestiona la situación, Hostos plantea que la educación no tiene género, la educación no tiene sexo, el conocimiento no tiene sexo en sí. Por consiguiente, debe ser igual para todos. Quería preguntarle, profesor, cuando él plantea eso, él está planteando que la mujer tiene capacidades de razonamiento, está hablando del desarrollo mental de la mujer, que en esos entonces no se creía que la mujer tenía esa capacidad. Perfecto. Vuelvo y repito, cuando Hostos llega, la educación nada más era un privilegio de 2 o 3 familias y de manera muy especial solo de los varones. Entonces Hostos plantea de que la razón no tiene género, la razón no tiene sexo, de que la mujer tiene tanta capacidad como el hombre para pensar, para desarrollarse, para transformar la sociedad y crear entonces una identidad cultural, una identidad histórica e enrumbar los destinos de la nación dominicana por los senderos de la libertad, de la igualdad y del progreso. Entonces, es ahí donde nosotros planteamos una de las grandezas de Hostos, por supuesto, porque en materia educativa, Hostos es universal. Segmentar a Hostos en una rama exclusiva es algo muy difícil, pero en el caso específico nuestro, tenía que limitarme a un área de trabajo y trabajé el caso de Hostos el Educador. Entonces, dentro de Hostos el Educador, vemos a este hombre que plantea una independencia educativa, número 1, plantea una igualdad de oportunidades a la educación, tanto el hombre como la mujer, plantea que la educación debe ser laica, plantea que la educación debe ser para todos. Y entonces, esa educación, dice Hostos, es la base de la construcción de una sociedad en cuanto al desarrollo cultural. Y me encanta una cita donde Hostos plantea que los pueblos de América han logrado su independencia política, pero que esa independencia política puede ser transitoria si no está acompañada de una independencia educativa, de una independencia racional, donde los pueblos puedan justamente desarrollar y construir su destino histórico. Me encanta la orientación como Hostos plantea con tanta magistralidad el principio de independencia educativa como independencia de razón. Quería preguntarle, profesor, ¿hubieron algunas instituciones en la República Dominicana que se opusieron a estas ideas de Hostos? ¿Hubo reacción o retaron lo que Hostos estaba diciendo? Claro que sí. ¿Cuáles fueron? Específicamente la Iglesia Católica del momento, encabezada por Fernando Arturo de Meriño y el padre Villini. Fernando Arturo de Meriño, que era el arzobispo de la iglesia en aquel momento, se opuso férreamente a Hostos, y el mismo Villini también se opuso totalmente. Incluso a Hostos llegaron a acusarle de ser el promotor de una educación, de una escuela sin Dios. Llegaron a decirle incluso que él era un sofista, era un deformador de mentiras para presentarlas como verdad, y de esta manera, palabras textuales de Meriño, engatusar a la clase de la época. No obstante, así como tuvo esos grandes opositores, también tuvo a personas que le apoyaron, como es el caso de los hermanos Francisco Enríquez y Federico Enríquez y Carvajal.
Uno de ellos, Francisco Enríquez, que fue presidente de la República en 1916. Hablemos de 13 años después de la muerte de Hostos. Francisco Enríquez y Carvajal fue presidente de la República Dominicana. Y Federico Enríquez, que fue el médico de cabecera de Hostos y de la mayoría de los intelectuales de esa época. Pero la Iglesia se opuso férreamente a la proyección de la educación, porque es que la educación que Hostos plantea es una educación laica, donde profesor, haya todo tipo de libertad. Sí. Profesor, en estos momentos, tomando en cuenta la base sociológica y política de la educación que planteaba Hostos, ¿dónde está la educación dominicana? Bueno, pues le puedo decir que sí, que la educación dominicana en este momento se está desarrollando bajo los preceptos de Hostos, y qué bueno que así sea. Por ejemplo, hoy tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en los principios de libertad, los principios de independencia, los principios de identidad cultural, entre otros, los enarbola dentro del programa de estudio. Sí. Y entonces, a partir de la Facultad de Educación, que lleva el nombre de Hostos, y de la Facultad de Humanidades, a la que yo pertenezco, entonces impulsamos ese pensamiento de Hostos y lo tratamos de diseminarlo por toda la geografía dominicana, sí, para que Hostos forme parte de la conciencia nacional dominicana, pero no de la conciencia en términos abstractos, sino en términos prácticos, en términos concretos, hasta poder lograr una relativa equidad en cuanto a lo que tiene que ver ya no con la igualdad de género, sino con la igualdad de oportunidades para todo el pueblo. Quería saber si, profesor, si podía explicar, hubo un rompimiento de las ideas de las escuelas normales que estableció Hostos con Salomé Ureña, y dónde fue en la historia de la República Dominicana que se perdió esa ideología de una educación libertadora, y donde yo sé que ahora están tratando de recobrar, pero en qué momento histórico y quién causó ese rompimiento, si se dio. Ok, el problema de el rompimiento de la orientación hostosiana hacia la educación se da justamente en dos momentos. Primero, en 1888, cuando Ulises Ceró Liz, como le llamamos los dominicanos, que era el sobrenombre que tenía, se convierte en dictador. Desde el 86 hasta el 2000, Lilis rompe con la educación hostosiana. Luego, en 1916, cuando Santo Domingo es invadido por primera vez por las potencias norteamericanas, se rompe con la educación hostosiana y vuelve a ser retomada, y ya en el año de 1956, por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, rompe ya de manera definitiva con la educación hostosiana, en el sentido de que Trujillo venía teniendo una crisis política en su gobierno, y como una forma de restaurar su nivel de aceptación o de popularidad, Trujillo se reúne con sus asesores, Peñavalle, Balaguer, Arturo Friert, entre otros, Bernardo Pichardo y todos los intelectuales que le servían a su régimen. Entonces, esos intelectuales que le servían a su régimen le decían que la única condición, la única forma de restaurar eso era haciendo algún tipo de pacto con la Iglesia. Y entonces les recomiendan sacar a Hostos de la escuela. Cuando le recomiendan sacar a Hostos de la escuela,
entonces se logra el propósito de ese rompimiento y ese pacto con la Iglesia Católica, que es el pacto que se llamó el concordato, en el cual entonces a la Iglesia Católica se le dan todos los privilegios, el privilegio de administrar las escuelas, de dirigir la educación, las oficialías de Estado civil. Tanto así es que el matrimonio canónico todavía hoy en República Dominicana tiene cuanto más peso que el matrimonio civil, para que vean hasta dónde ha llegado la presencia del concordato todavía. Quería preguntarle, profesor, ¿cuál fue la consecuencia de ese rompimiento? ¿Qué efecto ha tenido eso en la identidad del pueblo dominicano a tener ese rompimiento? ¿Cuál fue la causa? Bueno, ya hemos visto que la causa como tal fue la necesidad de resolver una crisis. Sí. Una crisis que estaba a todas luces. La Iglesia está rompiendo con la tiranía, y entonces la tiranía necesita atraer a la Iglesia. Esa es la causa. Ahora, el efecto que esto va a tener es justamente una crisis en el sistema educativo, una crisis con respecto a la identidad, y una crisis que se va a proyectar en un nivel de atraso social, un nivel de atraso colectivo por una falta de una educación racional y una conciencia plena del qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En otras palabras, la crisis de la orientación histórica del ser como ente transformador de la realidad, del ser como sujeto, como objeto de la historia. Sujeto y objeto de la historia. Profesor, ha sido divino la información que usted nos ha proveído a nosotros aquí y a nuestro radio oyente, y queremos mantener nuestras líneas de comunicación abiertas para usted, para que retorne en otra ocasión cuando esté por ahí en el Bronx o visitando a Hostos, para que pueda venir personalmente a nuestra estación y compartir con nosotros toda esa información que usted nos puede proveer. Queremos darle las millones de gracias por sus aportaciones y nos queremos mantener en contacto con usted. Muchas gracias. Créame que estamos muy agradecidos de ustedes la participación. Pueden contar con nosotros y queremos comunicarle ya como colofón de esta pequeña conversación que el 22 y el 23 de enero del año 2015 tendremos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el congreso dedicado al 176 aniversario del nacimiento de Eugenio María de Hostos, quien cumplirá año el 11 de enero. De todas maneras, le invitamos a usted, invitamos por lo menos a la Facultad de Educación de Hostos Community College, para que mande alguna delegación allá a Santo Domingo y esté con nosotros, porque de alguna manera el nombre de Hostos tiene que ser enarbolado, su presencia histórica tiene que permanecer por siempre, y nuestra gratitud con Hostos no puede perecer. Y hay un Gracias del alma a usted. Sí, hay una de esas electrónicas que podemos conseguir esta información sobre esta conferencia que se va a celebrar allá. Sí. Nosotros vamos a mantener la comunicación con el doctor Orlando Hernández, y de alguna manera, ya sea electrónica, ya sea en físico, le mandaremos algún tipo de invitación y el programa del Congreso, para que si alguien puede asistir de la universidad, porque la universidad haga un esfuercito y podamos mantener vínculos interinstitucionales entre la UAS y la universidad, porque tenemos en común algo que es indisoluble: el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Buenas noches.